Bueno, estamos sumamente emocionados, entusiasmados porque el día de hoy iniciamos una nueva serie. Dígale al que está a su lado, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie, Jesús y su poder transformador, y vamos a estar basando nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Nuestro pensamiento principal el día de hoy, ¿qué vamos a estar teniendo en nuestra mente? Tenemos que estar conscientes, mis amados hermanos, que Satanás está determinado a frustrar el plan de Dios para nuestra vida, y no simplemente para nuestra vida, sino para que todos aquellos que están bajo nuestra influencia. Vamos a hablar acerca de la tentación que nuestro Salvador Jesucristo enfrentó. Pero es muy importante que usted y yo estemos conscientes en nuestra posición y la situación en la cual nosotros estamos rodeados. Tenemos un enemigo, la iglesia de Cristo tiene un enemigo, el creyente tiene un enemigo, y el plan de él es frustrar el plan perfecto, bueno y agradable de Dios que tiene a cada uno de nosotros. Y no solamente a nuestra vida, sino también en relación a aquellos que están bajo nuestra influencia. Ejemplo, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Y no simplemente en el hogar, el núcleo del hogar, sino también en la área de trabajo. Satanás quiere igualmente frustrar el plan perfecto de Dios en tu trabajo. Como maestro, como educador, como empresario, como madre de casa, como obrero en una compañía. Satanás cada día tiene un plan para poder distorsionar el plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es Dios perfecto. Y Dios tiene un plan para nuestra vida. Así que vamos a estar contestando, vamos a hacernos esta pregunta: ¿será posible vencer el pecado? Satanás tiene un plan hacia nuestra vida. ¿Será posible que nosotros como creyentes podamos vencer el pecado? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo en relación a esta pregunta? Así que nuestra meta a esta enseñanza es la siguiente: entender que Dios permite las pruebas en nuestra vida para fortalecernos y poder comprender que dependemos totalmente de Él. Esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas realizar. Tenemos que entender que Dios permite la prueba en su vida con un solo propósito. Si usted está pasando alguna adversidad el día de hoy, déjeme decirle con la seguridad en la Escritura que Dios tiene un plan perfecto para ello. Y el plan perfecto de esta prueba, de esta confrontación, es fortalecer su vida a tal magnitud que usted pueda comprender y depender totalmente en Él. Dios usa estas circunstancias para que nosotros podamos depender totalmente en Él. Vamos a entender que Dios permite estas pruebas porque Él tiene un propósito. Así que veamos la definición acerca de la tentación. Hay dos maneras de poderlo interpretar: negativamente y positivamente. Cuando nosotros hablamos de la tentación, en el original, como dije al principio, hay dos ideas principales, positiva y negativa. Y podemos verlo de la manera negativa, que tentar es con la intención de causar que aquella persona que ha sido tentado caiga. Esa es la manera o la idea negativa, ocasionar que el quien ha sido tentado caiga. Pero igualmente hay una manera, una idea que la Escritura habla en relación al pensamiento positivo. Lo podemos ver en Santiago 1, 2 y 4, que dice de la siguiente manera, o nos hace referencia que la prueba y la tentación de la fe produce paciencia y un carácter sólido en nuestras vidas. Escuche bien, la tentación en el creyente tiene un propósito, y es de producir paciencia y un carácter sólido en nuestra persona.
Cuando nosotros hablamos de esta tentación y vamos a poner énfasis en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, la tentación en el Señor Jesucristo no era, si podemos expresarlo de esta manera, para que el Señor Jesucristo cayese, sino la tentación en la persona de Jesucristo fue con el propósito del Dios eterno, divino, perfecto, en el plan perfecto de comprobar quién era Jesús. Satanás viene y tienta a Jesús, pero en el plan perfecto y permisivo del Dios eterno y soberano, era para demostrar de la deidad de Cristo Jesús, que siendo hombre, pero igualmente en ausencia de una vida pecaminosa, iba a comprobar en esta tentación la deidad y la identidad de Cristo Jesús. Y la clave la encontramos en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús viene y es bautizado. Y cuando es bautizado, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Después de este suceso, dice la Escritura que el Espíritu Santo envió o llevó a Jesucristo al desierto, y eso nos lleva a nuestra escritura central, que es Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, esta es la pregunta, escuche bien, Satanás estuvo presente en el bautismo del Señor Jesucristo. Y Satanás viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, di, menciona, habla. Y eso nos lleva hasta el libro de Génesis. Todo lo que ha sido creado fue creado por la palabra de Dios. Satanás conocía y sabía quién era Jesucristo, su deidad, y viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, yo escuché la voz del Padre que te dijo, tú eres mi Hijo amado, yo tengo complacencia. Wow, igualmente una tipología, si podemos llamarlo, de la tentación en el huerto del Edén. Con que Dios ha dicho. Es la misma estrategia que Satanás usa. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. Responde de acuerdo a Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás, escuche bien, conoce la escritura. Él le dijo, mira, escrito está. Si tú te lanzas, y sigue la escritura diciendo, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está. También Jesús responde con la misma escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le volvió a decir, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Shema, cuando Dios le habla al pueblo de Israel de la adoración hacia Él. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que, mis amados hermanos, de acuerdo a esta escritura y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y hemos meditado en la escritura, la tentación no es nada nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La tentación no es nada nuevo. Desde Génesis podemos ver y plasmada la tentación. En la escritura, en las páginas de la Biblia, resalta la tentación. En la página de la escritura nosotros podemos ver la tentación. Pero no meramente necesario es ver las páginas de la Biblia, sino ver nuestra vida diariamente. Diariamente, cada instante y cada momento, usted es desafiado y es tentado. Es tentada como mujer, es tentado como hombre, es tentado como joven, es tentado como señorita, es tentado como anciano.
Hay diferentes áreas en nuestra vida la cual tentación viene y se presenta. Así que podemos ver igualmente que toda la tentación de Satanás está dirigida a la identidad y a la integridad de cada creyente. Si usted está pasando alguna adversidad el día de hoy, tal vez usted dice, bueno, es una prueba médica, de salud, financiera, emocional, sentimental, laboral, en el trabajo, en la compañía, en la empresa. Cualquier adversidad que tú estés pasando, yo quiero que la empieces a filtrar por ese embudo de tentación. Esa prueba que tú estás enfrentando te está inclinando o tal vez a dudar del poder de Dios, o a dudar de la provisión de Dios, o a dudar del cuidado de Dios, o a dudar del plan perfecto de Dios para tu vida, o de dudar si la obra perfecta de redención y de salvación está siendo llevada en tus hijos y en tus generaciones. Cualquier adversidad que nosotros estemos pasando, yo quiero que tú la filtres el día de hoy sobre ese embudo, sobre ese canal de tentación. Y primero, tenemos que reconocer que Satanás usa cualquier adversidad en nuestra vida, pero la Biblia lo ha catalogado y lo ha distinguido y le ha dado un adjetivo diciendo: Él es el falso acusador, Él es un impostor. Todo en nuestra vida, mis amados hermanos, tiene un propósito divino y eterno. Y aún esa prueba, esa necesidad, el enemigo viene y quiere, de alguna manera o de otra, entorpecer el plan divino de Dios y desviarnos del plan perfecto de Dios. Siempre que usted se encuentre en alguna situación adversa, analice su vida, su estado espiritual y diga: ¿en qué área esta prueba está atentando a mi identidad como hijo e hija de Dios? Porque usted y yo, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos que estar conscientes de que usted y yo somos hijos de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, que dice que a todos aquellos que le recibieron, creyeron en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta es: ¿cuántos hijos de Dios hay el día de hoy? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice nos da la idea de que todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, usted es hijo de Dios. Y si usted se encuentra el día de hoy y no ha depositado su fe salvadora en la persona de Cristo Jesús, usted no es hijo de Dios, usted es creación de Dios. Pero Dios desea que usted sea hijo de Él. Y para ser hijo de Él tiene que reconocer la obra de sacrificio vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo somos hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tenemos un enemigo, es Satanás. Satanás está subordinado al poder y a la soberanía de Dios. Aún Satanás tiene que rendir cuentas delante de Dios como un ser creado. Pero Satanás está subordinado al poder de Dios. Pero estamos conscientes que Satanás igualmente tiene o ejerce influencia en el creyente, en el Hijo de Dios. Ejerce influencia en el pecador. Ejerce influencia en este mundo caído. Ejerce influencia en los líderes políticos. Ejerce influencia aún en los líderes religiosos. Satanás está ahí presente. Y él está ejerciendo una influencia negativa que va en contra de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes: yo soy hijo de Dios, Satanás es mi adversario, pero él está subordinado a mi Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gracias, Señor?
En otras palabras, mi enemigo ha sido derrotado, ha sido vencido. Yo soy hijo de Dios y tenemos que tener cuidado que el enemigo no venga y trate de desfigurar nuestra imagen como hijo de Dios. El pecado desfigura nuestra imagen delante de Dios. Si eres hijo de Dios, has cometido pecado, hay tiempo de estar a cuentas con el Señor, pedirle perdón, arrepentirte y alejarte de tu pecado y acercarte nuevamente a Él. Así que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que el enemigo va a venir y va a atacar esa identidad. Lo demostró con nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres lo que Dios dice que tú eres, ¿qué te parece si conviertes estas piedras en pan? ¿Usted cree que el Señor Jesús lo podía hacer? ¿Lo podía hacer? ¿Usted cree que el Señor Jesús no pudo haberse lanzado de ahí, de ese lugar alto? Sí, sí lo podía hacer, pero Él sabía quién era y también conocía a su enemigo. Y Él no se sometió a la voz del enemigo. Y esto es bien tremendo, que me llamó mucho la atención. Satanás usa, si puedo llamarlo, dos sentidos muy poderosos en el creyente y en el ser humano: el oído y la vista. Y lo vemos desde Génesis: el oído y la vista. Hubo una conversación y hubo la visión, vio el fruto. Satanás usa la misma estrategia y va a seguir usando la misma estrategia con ustedes. Tengamos cuidado qué es lo que nosotros escuchamos y qué es lo que nosotros observamos. Esto es lo que Satanás va a usar para podernos hacer caer en nuestro caminar con el Señor. O escuchamos la voz de Dios. Jesús respondió siempre la voz de Dios, la palabra de Dios. Él conocía la voz y Él mismo, más adelante en los evangelios, dice: como buen pastor, Él conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Usted y yo somos hijos de Dios y dependemos de nuestro Padre Celestial. Dios permite, mis amados hermanos, la tentación en nuestras vidas con un solo propósito, como dije al principio: de crecer, madurar en nuestra fe y en relación con Dios. Si tú estás pasando alguna adversidad o has pasado alguna adversidad, y esto te ayuda a ti a tener un balance, una evaluación. Si tú has pasado, si nosotros como iglesia hemos pasado situaciones adversas, difíciles, pero no ha producido en nosotros un crecimiento y una madurez en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, fallamos. Pero si usted está pasando alguna prueba, haga un análisis sobre su vida. ¿Está creciendo en fe en el Señor? ¿Se está aferrando más al Señor? Mira que su oración no tiene respuesta. Mira que cada día las cosas se van viendo peor. Analice su vida. ¿Mi vida está siendo madurada? ¿Mi fe en Cristo Jesús y mi relación con Dios es más cercana? ¿O en medio de esta ansiedad y angustia reniego delante de Dios, me quejo delante del Señor, hablo palabras que no debería de hablar? El triunfo sobre la tentación, mis amados hermanos, Dios lo permite, o nosotros podemos tener la seguridad y la garantía del triunfo sobre la tentación. Está garantizada. No hay tentación que usted y yo que estemos pasando que no podamos tener la garantía del triunfo. Pero aquí está la clave. Hay una garantía de triunfo en cualquier circunstancia en tu vida. Amada iglesia, hay garantía de nuestra victoria en cualquier adversidad como familia espiritual. Pero aquí está el secreto. El secreto está ser dirigidos por Dios. Vemos la tentación del Señor Jesús en Mateo 4. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús. Asegurémonos que la situación en la cual nosotros estamos pasando sea guiada por el Espíritu Santo, no nuestras propias intenciones pecaminosas, no en solo nuestros propios pensamientos que nos han llevado a esa situación, sino que nosotros tenemos que analizar: cualquier adversidad en mi vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios,
Usted es hijo de Dios porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre su vida porque ha depositado su fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo habita en usted y como creyente el Espíritu Santo se supone que debe guiarnos. Se supone que el Espíritu Santo habita en mi vida como pastor. Se supone que yo como pastor debo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos esperan eso? Imagínense ser guiado por un pastor que se guía bajo sus emociones, sus sentimientos, sus depresiones. Está en peligro. Pero si usted tiene un pastor, un líder espiritual que se guía por el poder del Espíritu de Dios y la voz de Dios, hay una garantía sobre usted. Y esa es mi responsabilidad como siervo del Señor, dejarme guiar por el Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús fue tentado, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo de acuerdo al versículo 1. Pero también vemos nosotros en Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay garantía de su victoria en la tentación. Pero la garantía está basada en ser guiados por su Espíritu Santo. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir, yo he creído en Cristo Jesús y su Espíritu Santo habita en mi vida? Y voy a dejar que su Espíritu Santo guíe mi vida. Joven señorita, tienes que dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. Yo sé que los jóvenes también tienen tentaciones como los tenemos los adultos. Segundo, Jesús practicó el ayuno y la oración, algo muy esencial en cualquier adversidad. Si tú estás pasando prueba, si tú estás pasando alguna necesidad, te hago la invitación que tomes un tiempo, separes un tiempo para ayunar, buscar al Señor y orar a Él. El Señor Jesús dice que subió, fue al desierto y estuvo ayunando. Claro que al final de los días, ya cuando los 40 días terminaron, claro, tenía hambre. Y fue cuando el tentador vino. En el momento más frágil es cuando Satanás viene. Jesús practicó tanto el ayuno como la oración. Y siempre animó a sus discípulos, alentó a sus discípulos a buscar el ayuno y la oración. Por eso nosotros como iglesia, mis amados hermanos, estamos intencionados que como familia espiritual vamos a buscar al Señor en ayuno y oración a favor del inconverso. Hay mucha gente que no ha conocido del amor de Cristo, no ha experimentado la redención en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos ese hermoso evangelio, el poder del evangelio. Pero no vamos a ser efectivos si no nos metemos como familia espiritual y buscamos al Señor en ayuno y oración. El Señor Jesús lo practicó. Mire, y quise poner este versículo porque habla de la iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4, dice en la iglesia de Antioquía. Dice que ministraban estos al Señor. Estaban como usted y como yo, adorando al Señor. Pero también dice que estaban ayunando. Y cuando estos estaban ayunando, buscando al Señor en oración, otra vez, la vida del Dios eterno, dice el Espíritu Santo, habló y les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Amada iglesia, es muy esencial que el Espíritu Santo guíe First Fast Testimony en español. Y aquí está el parámetro de cómo nosotros como iglesia tenemos que regirnos. Ayuno, oración y guiados por el Espíritu Santo. Imagínense que en el tiempo de ayuno y oración, el Espíritu Santo hable a nuestros líderes, al pastor, a nuestros diáconos, y diga, apartadme a Rubén, porque tengo un trabajo especial para él. Y que nos indique dónde.
y que diga, y apartarme al hermano Mario. Amén, hermano Mario. ¿Qué dice nuestro hermano Meme? Pero tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tiene que haber testimonio de. Usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios como iglesia. Tenemos la seguridad de que vamos a oír la voz de Dios y la garantía de que vamos a ser guiados por Él. Jesús practicó el ayuno y la oración. Jesús conoce la Escritura. Y como dije al principio, Satanás también la conoce. Pero Él la conoce y la corrompe. Cristo, mis amados hermanos, es la palabra. Y Cristo mismo es el cumplimiento de la palabra. Satanás vino, lo tentó y dice, di, que se hagan las cosas. Pero Jesús mismo es la palabra. En otras palabras, Jesús mismo es el cumplimiento de ella. De acuerdo a Lucas 4:21, cuando el Señor Jesús se pone delante de la congregación en la sinagoga y empieza a leer acerca de Isaías y dice, ahora esta palabra se cumple, ha cumplido ahora. En otras palabras, Cristo Jesús es el cumplimiento de la palabra. Y no simplemente el cumplimiento de la palabra, sino nosotros podemos ver cuando los discípulos iban camino de Emaús en Lucas 24, por ahí 32, cuando dice que Jesús se acercó con ellos y cuando Jesús empezó a hablar de las Escrituras, dicen los discípulos que decían, ahora entiendo por qué nuestro corazón ardía cuando hablaba la Escritura. En otras palabras, la misma palabra siendo una realidad sobre sus vidas. Amada familia Foni en español, Jesús venció por nosotros. ¿Es posible vencer el pecado? Es posible vencer el pecado. Si nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. Santiago dice que nosotros no podemos vencer la tentación por nuestras propias concupiscencias en nuestro corazón. Y por eso el versículo más anterior que hablábamos es que si nosotros somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos la garantía de que seremos vencedores. Usted tiene que estar listo antes de, para cuando viene la tentación, usted ya ha sido fortalecido, ya ha sido determinado en el momento que llega esta adversidad, entonces usted ya ha decidido. Usted ya ha decidido perdonar a su agresor, para cuando ha sido agredido, usted ya está listo para brindar ese perdón. Jesús venció por nosotros, de acuerdo a Hebreos, que dice de la siguiente manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando del Señor Jesús, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra naturaleza. Jesús humanamente, Dios encarnado, Jesús sufrió toda tentación que tú y yo podamos estar sufriendo, que haya sufrido y que pueda sufrir en el mañana. Pero esto es lo hermoso, pero sin pecado. Así que si Jesús venció por nosotros, si Jesús fue tentado en todo, y Él venció la tentación, nos hace la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús ha vencido por nosotros, pero ahora Él nos hace la invitación de venir y buscarle a Él. 1 Corintios 10, 12 y 13 dice de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en los momentos difíciles es donde realmente nosotros nos damos cuenta si realmente estábamos firmes. Dice, pero aquel que piensa que esté firme, mire que no caiga. Y dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Usted y yo vamos a sufrir tentaciones y todo esto es en la humanidad y en la carne. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Podemos resistir la tentación? Podemos, amada iglesia, mis amados hermanos, podemos resistir la tentación, porque no hay tentación en su vida y en mi vida que no sea humana y que Jesús no haya vencido. Primera de Pedro 2:4, 1 y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
Podemos referirnos también a Cristo Jesús. Su cuerpo fue desfigurado por amor a nosotros. Él sufrió por nosotros. Él venció la tentación por nosotros. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, si Cristo en su humanidad decidió igualmente, aun cuando estaba ahí en su oración, dice, Señor, si hay posible que tú puedas redimir a esta humanidad, que sea por otra manera, pero si no hay otra manera, aquí estoy. Igualmente, Pedro nos hace la invitación, amada iglesia, el día de hoy, ármese del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Fidelidad al Padre. Nosotros como iglesia, como creyentes, fidelidad al Padre. El Señor Jesús fue fiel a sus discípulos y dijo, ustedes se me van a abandonar. Pero una vez resucitado, igualmente el Señor Jesús lo primero que buscó fue a sus amados discípulos. Gloria a Dios por ello. Que probablemente en nuestra vida cristiana nosotros hemos abandonado a Dios, pero al final siempre Dios va a traernos con esos lazos de amor. Así que para no vivir en tiempo que nos resta, mis amados hermanos, dice Pedro, tengamos este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, para que el resto de nuestra vida, ¿cuánto nos va, qué resta de nuestra vida, mis amados hermanos? No sé cuánto tiempo a usted le resta de vida. ¿Se ha puesto a pensar? La pregunta es, ¿no sería válido o valdría la pena vivir para Cristo? Si vamos a vivir 30, 40 años, 50 años, vivámoslos siendo guiados por su Espíritu Santo. Que no vivamos esta vida conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad perfecta de Dios. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, si el diablo ha tentado tu vida, estás en un proceso de tentación. El día de hoy yo quiero que tú te asegures de que esta tentación Dios lo está usando para formar tu carácter, fortalecer tu vida espiritual y acercarte más a Dios. La pregunta es, ¿estás hacia esa dirección? ¿Te has acercado más a Dios? ¿Has buscado más a Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra del Señor? ¿Te has involucrado con otros hermanos en ayuda y diciendo, pastor, mi hermano, maestro, líder, necesito que oren por mí y vamos a unirnos? El propósito de la tentación, mis amados hermanos, en la persona de Cristo Jesús, nos da la garantía de que nosotros podemos vencer en cualquier adversidad. Concluyo con esto. Aún el Satanás produce influencia o ejerce influencia en el inconverso, en el no creyente. Y lo tienta a tal magnitud a resistir la vida eterna. Satanás viene y lo tienta y le dice, tú puedes alcanzar la salvación a través de las obras. Tú puedes alcanzar salvación viviendo una ética moral elevada. Tú puedes alcanzar. El Señor Jesucristo, eso es historia. Eso no es necesario para la salvación. Y Satanás ejerce influencia en no creyente. Pero el día de hoy, si tú no has conocido a Cristo Jesús y tú estás lidiando, estás batallando en depositar tu fe salvadora en Cristo Jesús, hay una incertidumbre en tu vida de qué va a ser el día que tú mueras, dónde vas a pasar tu eternidad. El día de hoy yo te hago la invitación, vence la tentación. ¿Están conmigo? Vence la tentación. Deposita tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Ahora usted puede decir, bueno, pastor, yo ya he recibido a Cristo, a Jesús como el Salvador de mi vida. Pero me he dado cuenta que mi fe
en Cristo Jesús ha menguado. Me he dado cuenta que la adversidad ha venido y me ha aprisionado. Necesito arrepentirme de haber dudado del poder de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado, de su amor y de su perdón. Yo sé que todos los que estamos aquí, de alguna manera o de otra, estamos sufriendo alguna adversidad. Pero yo te invito para que disfrutemos al final de esa jornada, podamos disfrutar del triunfo y la victoria, sabiendo que mi fe se ha fortalecido en el Señor. Pero get ready, porque después va a venir otra prueba más difícil, que la cual usted tiene que graduarse. Pero esta prueba le ayudó para cuando usted esté en esta otra prueba mucho mayor, usted recuerde que el Señor fue fiel en esta prueba y usted pueda vencer esta prueba. Cuando usted venza esta prueba, va a venir otra prueba más grande, y así sucesivamente hasta que estemos en su gloria. Toda nuestra vida, concluyo con esto, tiene que depender de la guianza del Espíritu de Dios si somos hijos de Dios, porque su Espíritu Santo habita en nosotros y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad.